esta sesión. La escuchamos. Recomendaciones, voy a hacer el llamado de lista, luego les voy a reportar quiénes son los ausentes del día de hoy en la clase, le pondré en conocimiento y por favor, pues no prender cámaras ni audios de no ser necesario o instruido por el docente. Listo, hoy tenemos que participar y vamos a hacer una cosa diferente, mis. Además que arrancamos con la plata. Yo lo sé, por ahí me lanzaron el dato, que estamos teniendo unas clases que está orientando a la gente en economía. Entonces, hoy vamos a aprender más de dinero, vamos a repasar algunas cosas que hemos visto, vamos a revisar, oiga, cómo podemos multiplicar el dinero, vamos a revisar entonces qué pasa con esta idea del Estado para seguir aprendiendo y seguir analizando nada más ni nada menos que nuestra cotidianidad. Muy bien, entonces vamos a iniciar este espacio. El título del día de hoy, grande, grande este título, liberalismo clásico como transformador del Estado. Mister, ¿qué es eso del liberalismo clásico? No se preocupe, no entre en crisis, que ya lo vamos a ver a continuación. Confirme entonces si ya lo tenemos más que listo. Mister, ¿cómo le puedo confirmar? En la parte inferior de la pantalla, usted va a encontrar un espacio donde dice emoticones. Entonces usted puede levantar el dedito y me cuenta que ya lo tiene más que listo. Y recuerde, por favor, estar participando. Yo aquí ya tengo aquí el cuaderno. Oiga, imagine que aquí me arme de hojas para poder aquí tomar nota de la participación de las personas que estén en este espacio, porque usted sabe, pues hay cositas que ya tenemos que estar mucho más atentos para este 60%. Bienvenidos a este espacio. Miss, le tengo el dato. Desde Paraguay vamos a tener un invitado en 15 días para que por favor se agende ese espacio y nos acompañe. ¿Vale, Miss? ¿En qué fecha es? ¿Qué día es, mister? Julio 22. Julio 22. Listo, mister, claro que sí. Julio 22, desde Paraguay. Vamos a tener aquí una economista. ¿Listo? Y me pregunta aquí por el 40%. Déjeme acabar de calificar que me hace falta todavía y con mucho gusto le envío. De igual manera, como le estaba comentando aquí a Giraldo, algunos me escriben, me dijeron, oiga, mister, he tenido dificultades con subir algunas tareas, con algunos pantallazos, ¿qué podemos hacer? No se preocupe, entonces le abro directamente esta tarde para que usted lo pueda complementar. Que si usted ya lo tiene, simplemente subirlo. ¿Listo? Es eso, no se me preocupe, Laura, no perdamos el sueño, no se preocupe. Vamos a iniciar entonces en este espacio, liberalismo clásico como transformador del Estado. Y vamos a iniciar, oiga, ¿y cuál es el objetivo, mister? Aquí le tengo el objetivo, es relacionar para comprender, ese es el objetivo central. Y para eso vamos a identificar los elementos históricos de la consolidación del liberalismo clásico bajo el referente economía y Estado. Vamos a, mister, no entendí. No se preocupe. Aquí lo que vamos a hacer es, vamos a revisar unos elementos de economía y cómo se relacionan con el Estado para hacer nuestro análisis. Y de igual manera, aprender. 1, analizar comparando. Y 2, entender cómo existen efectos dominó y de fuerzas entre el uno y el otro, que lo vamos a ver aquí en este espacio. Preguntas, inquietudes, cuéntamelo todo si ya lo tenemos en este espacio. Dudas, preguntas, inquietudes, ninguna, estamos siendo claros. Por aquí, tenemos 28. ¿Faltan muchos? Es mi impresión. No, no faltan mucho, faltan 3 estudiantes, pero no Listo. te preocupes. Entonces ya puedo seguir aquí de largo, ¿sí? Comienza, por favor, listo. Listo. Entonces, chicos, nada más ni nada menos, vamos a pasar. Listo, claro, Carlos, hombre, no hay problema. Oiga, y es que les tengo aquí esta imagen de esta señorita descansando en una piedra que nos trae nada más ni nada menos que una pequeña cita de John F. Kennedy. La geografía nos ha hecho vecinos, la historia nos ha hecho amigos y la economía nos ha hecho socios. Y con esta frase vamos a iniciar entonces este espectacular espacio y es que vamos a revisar, primer paso, las influencias entre liberalismo y Estado del siglo XIX al siglo XX. Oiga, ¿qué pasó ahí? Tome nota, por favor, de este título. De igual manera, no se le va a olvidar que las diapositivas están en la plataforma. Y por favor, vamos a tener en cuenta acá cómo nace el liberalismo, desde donde habíamos quedado en la sesión pasada, desde la idea de la emisión. Y vamos a revisar cómo aparece el liberalismo y cómo va a transformar el Estado hasta llegar a las ideologías, que para eso aquí me están acompañando algunos libritos que nos van a apoyar en este espacio. Muy bien, entonces, cuéntemelo todo, si ya podemos continuar. Perfecto, me están confirmando aquí.
Vamos a hacer entonces un repaso de los antecedentes. Y para eso vamos a revisar una idea que la sesión pasada habíamos tocado, que es en el siglo XV y en el siglo XVII el mercantilismo. Entonces, el mercantilismo nos va a mostrar en qué consiste, que es un control de la economía local, ni se compra ni se vende, todo se hace solamente en el mercado local. ¿Y quién es el que lo controla? Netamente las monarquías europeas. ¿Y cómo lo hace, mister? A través de la emisión propia. Eso lo habíamos visto en la sesión pasada, en donde habíamos visto que se imprime dinero, se saca dinero, pero sin tener un respaldo en oro. Eso lo vimos en la sesión pasada. Y se crea un mercado local, porque existe la prohibición de importaciones y exportaciones. Como quien dice, usted me hace el favor y trabaje con lo que tiene en la casa, no se vaya a molestar a la casa del vecino, ni le toque la puerta para pedirle, ni para venderle. Todo se queda acá. Y habíamos recordado entonces que esto va a generar la consolidación del proteccionismo económico. ¿Qué significa consolidar un proteccionismo económico? Se protege, se encierra, nadie entra, nadie sale, porque hay un actor social que lo controla todo, que es el monarca. Y como el monarca es quien controla todo, es ahí en donde vamos a empezar a ver las crisis. ¿Por qué las crisis? Porque van a aparecer los piratas que le roban la mercancía a los monarcas europeos que tienen colonias en las Américas. De ahí la película, Piratas del Caribe. Y cuando le roban las mercancías, ¿qué pasa? Otras monarquías se sienten ricas porque traen lo que robaron, como lo es las monarquías inglesas, lo que robaron y lo integran a su economía local. Y eso permite que crezca su economía. Mientras que la española, la francesa y la holandesa sufre de la piratería. Y como sufre de la piratería, ¿qué pasa? Sus economías se van para abajo. Porque si le roban el oro, oiga, me puse a imprimir dinero que ya no tiene respaldo. Y se revaluó, fue otra moneda, no precisamente la mía. Entonces, que haya en cuenta que la piratería es uno de los enemigos del mercantilismo. Recordemos de igual manera que el comerciante está ahogado. ¿Y por qué está ahogado el comerciante? Porque no puede acumular riquezas. Porque si imprimen mucho dinero, pues claro, él va a vender mucho más alto para guardar el dinero. Pero si así como imprime dinero, cobra impuestos, pues esa platica se perdió, porque esa platica tiene que devolverla a través de los impuestos. Entonces, en este pequeño repaso de teoría económica estamos viendo el mercantilismo, en donde es una economía proteccionista, donde es cerrada, donde ni se puede comprar ni se puede vender y donde lastimosamente el monarca es el único beneficiado. Los comerciantes no, porque son quienes pagan impuestos. En cambio, el monarca paga un impuesto para nada. Muy bien, preguntas, inquietudes hasta el momento. Vamos a continuar entonces en este espacio que aquí habíamos llegado a la sesión pasada. ¿Dudas, inquietudes hasta el momento? ¿Somos claros? Muy bien, entonces vamos a continuar en este espacio. ¿Qué hubo, Carlitos? ¿Vamos bien? Preguntas, inquietudes. Maximiliano, hombre, ¿cómo vamos? Manuela, ¿estamos siendo claros o no? ¿Sí se acuerda o no se acuerda? Hombre, Santiago, lo escuchamos. Cuéntalo todo. Mister, pues le quería preguntar que cuál cree que fue el factor, digamos, del proteccionismo económico que impidió que fuese eficaz o que fuese bueno, por decirlo así. El problema es que iba en el proteccionismo mercantil, iba solamente destinado a el monarca. Las riquezas iban al monarca. En 40 minutos usted se va a dar cuenta que esas riquezas en el socialismo del siglo XX, en el comunismo, en las URSS, es un proteccionismo que va, las riquezas que genera van es hacia el pueblo, se redistribuyen. ¿Fui claro con la idea o lo confundí? No, Mister, perfecto, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta, inquietud? ¿Por qué fracasa el proteccionismo aquí? Fracasa porque, oiga, no, ¿cómo así que toda la riqueza es para el monarca y nosotros qué? Entonces el monarca controla y el único beneficiado es el monarca. Es como el papá en la casa. Hay papás en la casa que son excesivamente proteccionistas. Se trabaja con lo que hay en la casa y no se le pide a nadie nada. Aquí no vamos a vender nada, no vamos a mendigar. Se queda todo acá. Y el único ganador es él, porque la producción interna, la producción que hacen sus hijos, sus hermanos, sus familiares, se queda simplemente para él. Entonces, él es el gran rico. Él es el que explota a los demás y él es el gran rico. Y ese es el problema de este proteccionismo, que la gente se aburre de ver un ganador, de ver un rico. ¿Listo? Oiga, mister, ¿esto solamente pasó en Europa? No, le tengo el dato. Imagínese que
aquí yo estaba revisando un libro que es, como estoy en octavo revisando las independencias de América Latina, estaba revisando un historiador británico que se llama John Lynch, y él dice que en las haciendas de la América Latina, este sistema funcionaba, porque entonces el que tenía la hacienda traía sus animales y el mundo se quedaba solamente en la hacienda. Entonces teníamos un pequeño mercantilismo en la América Latina, pero no desde los monarcas, sino desde las haciendas. Y cierro con el dato. Hay algo que dice John Lynch que me dejó bastante preocupado, y es que en los llanos venezolanos y en los llanos colombianos sigue existiendo en pleno siglo XXI esta estructura, en donde yo soy el dueño de la hacienda, donde yo prohíbo que se compre y que se vende, porque se trabaja solamente con lo que tenemos acá y fin. Entonces yo imprimo bonos para que lo intercambien dentro de la hacienda y mi mercado es local. Fin, aquí ni se sale ni se entra, todo el mundo se queda acá. En donde el único ganador va a ser el monarca, pero en la versión del dueño de la hacienda, porque él es el que va a ver que los demás van a trabajar para él, que los demás le traen productos, pero él simplemente les paga con papel que no tiene un soporte en oro, que son esas falsas economías. Entonces, ojo, porque a mí me hubiera gustado que el mercantilismo se hubiera quedado atrás y no, después de haber revisado John Lynch, está más actual que nunca. Muy bien, oiga, vamos a seguir. Y es que llegó la hora de realizar. Listo, sí, Miss, no hay ningún problema. Muy bien, entonces vamos a revisar entonces este espacio para ir adelantando y primeras conclusiones. Entonces, la economía mercantil es una consecuencia, quiero ser claro. No es algo que se hubiera planeado, no, es una consecuencia de una imposición. ¿Alguien tiene preguntas sobre la palabra imponer? Del que manda, imponer, aplastar sobre los demás. ¿Listo? Del monarca sobre el territorio donde ejecuta poder. Significa que la economía mercantil es una estrategia de los monarcas para poder controlar el territorio y para ser beneficiados de ellos. Por eso, lastimosamente acá, la ciencia política, la forma de gobierno como la monarquía es la que le da el nacimiento a la economía mercantil. ¿Y por qué? Porque vamos a tener una forma de Estado monárquica, que es el mecanismo de gobierno que controla la producción, qué se cultiva, qué no, cómo se distribuye y en dónde se va a consumir. Y todo esto a beneficio del rey europeo. ¿Por qué? Porque él es el que permite cultivar o no cultivar, permite distribuir en unos lugares y es el que cobra impuestos. Entonces el gran ganador es él. Aquí es en donde vamos a ver que la ciencia política tiene un poder sobre la economía, pero en las siguientes diapositivas eso se va a transformar, porque aquí es el Estado el que transforma la economía, pero vamos a ver cómo la economía después transforma el Estado hasta lo que vivimos hoy. Hay preguntas, inquietudes, dudas, ninguna estamos siendo claros hasta el momento. Usted necesita que repita. ¿Tiene dudas e inquietudes? Mister, ¿usted dónde sacó esas ideas? El autor se llama Norberto Bobbio, es italiano y es buenísimo para analizar este espacio. Pero usted tiene preguntas, inquietudes, ninguna, ¿estamos siendo claros? ¿Qué, Manuela? ¿Cómo vamos? Valentina, querida. ¿Listo? Listo, no se preocupe, Eric. Entonces, acuérdese que para entender Estado, ya. Entonces, acuérdese de esta diferencia, que aquí habíamos hecho este juego. El Estado es la estructura, los bienes materiales. Y ahora sí viene el gobierno. El gobierno es la forma de administrar. Y aquí en la forma de administrar es el rey. Entonces, en este espacio, en esta época, que estoy hablando, en el siglo XV al siglo XVII, sí, 17, sí, es el rey quien gobierna. Entonces, es el rey quien construye. Listo, no hay problema. Entonces, voy a volver a revisar este espacio muy rápido. Acuérdense que yo había jugado con ustedes, creo que hace 15 días, no más, ya 20. Habíamos revisado que la diferencia entre Estado y gobierno. Entonces, el Estado viene siendo todo lo material. ¿Listo? Una mesa, un edificio, un automóvil, en fin, todo lo material. Y el gobierno es quien lo administra. Entonces, el Estado en estos momentos estaba siendo administrado por el monarca. Y el monarca hace una administración de los bienes del Estado y del territorio, pero para beneficio propio. Y de ahí sale el mercantilismo. ¿Queda más claro? Cuéntemelo todo. Eric.
preguntas, inquietudes. No me deja avanzar, Eric, si no estoy siendo claro. ¿Listo? Esto ya es un poco más claro. Necesita ejemplos frescos, no hay ningún problema. María Claudia, cuéntamelo todo. ¿Preguntas, inquietudes? Ahora sí soy claro, querida. María Claudia. Claro que sí, no hay ningún problema. Entonces, es tener una hacienda. ¿Listo? La hacienda tiene ¿cómo es que se llama? Las fronteras de las haciendas. El alambre de púas con la cerca, ya. Entonces, es tener la cerca. ¿Sí se llama cerca? Sí. Entonces, es tener la cerca y tener la casa. Pero entonces, eso viene siendo el ejemplo de Estado. Los caminos, los animalitos, la tierra para cultivar. Ese es el Estado. Pero ahora, ¿quién entra a administrarlo? El patrón, el dueño de la hacienda, es el que va a decir qué es lo que se hace. Y cuando él dice que dentro de su finca nada entra ni nada sale, que todo lo que se come debe producirse dentro de la finca, él está teniendo una actitud mercantil. Y si él va a invadir, si mueve la cerca e invade otros territorios, otros lotes, y él establece a través de la violencia mando frente a los habitantes de ese territorio, de esa nueva hacienda, y los pone a trabajar para él, ahí vamos a encontrar que él creó un mercado local, en donde hay unos explotados y hay un explotador, que es el gran beneficiado. Entonces ahí el monarca, el rey, que es el administrador de esos bienes del Estado, está siendo beneficiado de la creación de un mercado global, de un mercado local, porque el global él lo ignora. Él no le interesa ni importar ni exportar, él le interesa explotar lo que él tiene. Hasta ahí que más claro, querida, cuéntamelo todo. O sea que él es el más beneficiado. Exacto, exacto. Él es el más beneficiado. Entonces, por eso vamos a encontrar, en octavo ustedes deberían haber visto eso, que en séptimo, que es patético, que es ver, este es el motor del Renacimiento, porque los grandes reyes lo que hacen es coger eso y empiezan a invertir en arte, en literatura, en la construcción de templos, en ciertas basílicas. Entonces, ¿qué pasa? Ellos empiezan a gastar el dinero en lo que ellos quieran, porque ellos son los únicos beneficiados. Y ese es el gran problema que tiene el mercantilismo. Entonces, ¿qué pasa con los comerciantes? Pues se van a ir a la quiebra porque todo lo que van a producir le van a tener que pagar impuestos al monarca, porque usted está haciendo negocios en el lote, en la tierra, en el reino de este monarca. Y como eso supuestamente es de él, entonces hay que pagarle. Y ese es el gran problema que vamos a tener acá. Preguntas, inquietudes. Ahora sí queda todo más claro. Listo, entonces vamos a seguir en este espacio. Uy, Dios mío. Ese es el repaso de nuestra sesión pasada. Y ahora sí, prepárese. Ay, Dios mío. Esto se llama análisis gráfico. Espera el llamado que te vamos a realizar y activa tu lápiz digital para graficar utilizando círculos y flechas. ¿Listo? Entonces, mister, ¿usted por qué hace esas preguntas? Por Dios. Porque yo necesito que usted ahora realice un análisis gráfico. Y lo vamos a hacer aquí junticos y pasito a pasito, suave, suavecito. Entonces, el mercantilismo, o sea, la economía de estos siglos, ¿influye sobre las monarquías o las monarquías influyen sobre el mercantilismo? ¿Quién influye sobre quién? Entonces, ¿qué va a hacer usted? Yo le voy a habilitar aquí el lápiz para que usted, y aquí ya está, y ya tengo aquí para tomar nota de su participación, para que usted nos muestre acá quién influye a quién, si es la economía la que influye al monarca o el monarca el que influye sobre la economía. Usted hace los círculos y hace la flecha. ¿Quién influye a quién? Así de sencillo. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar entonces aquí en este espacio. Ay, Dios mío, que no me toque a mí, Señor. Dios mío. A ver, ay, Dios mío. Vamos a revisar por aquí. Y vamos a seguir revisando. Carolina, querida, ¿estás con nosotros? Cuéntanoslo todo. ¿Listo? Listo, claro que sí. Carolina, ¿estás con nosotros? Carolina Rodríguez, querida, ¿estás con nosotros? Sí, mister. Querida, vamos a rayar. ¿Está preparado o no? Sí. Listo. ¿Qué quiere hacer? ¿El círculo o la flecha? ¿Con qué le ayudo? ¿Con qué me ayuda y con qué le ayudo? ¿Usted hace el círculo o la flecha? El círculo. Usted hace el círculo, listo. Entonces, hay que hacer dos círculos. Uno acá, que va a representar al mercantilismo, y otro acá, que representa a las monarquías. ¿Queda claro o no queda claro? Sí, mister. Oiga, pero entonces, ¿cuál tendría más poder? ¿El mercantilismo sería más grande
y pequeño el monarca, o sería al revés? ¿Cuál sería? ¿Cómo sería el tema ahí? Porque hay quién influye sobre quién. Yo creo que el monarca influye sobre el mercantismo. Listo, pero entonces, ¿usted hace el círculo o lo hago yo? ¿Cómo es el tema? Yo hago. Bueno, hágale a ver. Listo. Y entonces, ese es el de las monarquías. ¿Y el del mercantilismo sería pequeño o sería grande? ¿Usted cómo la ve? Sería pequeño. Eso es correcto. Excelente. Oiga, ¿y entonces hacia dónde iría la flecha? ¿De la monarquía hacia el Eh, mercantilismo o del mercantilismo hacia la monarquía? de la, de la monarquía al mercantilismo. Uy, eso es correcto. Oiga, excelente, excelente trabajo. ¿Lo realizas o ese me toca a mí? Usted me dirá. No, yo lo hago, mister. Hágale, tranquila, querida, no se preocupe. Oiga, Carolina, muchas gracias de todo corazón. Desde aquí, Carolina Rodríguez. ¿Listo? Perfecto. Oiga, Carito, muchas Gracias, gracias. mister. No, gracias a usted. ¿Listo? Muy bien, vamos a continuar entonces en este espacio. Ahora sí, ¿quién se arriesga a decir el por qué? Listo, ahí vamos con nuestra segunda participación. Levante la mano y diga, yo, mister, se la tengo más que clara. ¿Necesita que nos devolvamos? Porque, ojo, usted le va a tocar en menos tiempito. Oiga, mis, desmiéntame si estoy diciendo mentiras. Usted le va a tocar en poco tiempo estar, el tiempo pasa volando y usted va a estar en exámenes de admisión y usted va a competir con otros estudiantes de otros colegios campestres y demás. Y usted ya tiene una manera de graficar un análisis, pero ahora le toca explicar. Listo, aquí Carolina ya la tiene clarísima. Mire, mister, las monarquías son más grandes, el mercantilismo es pequeño y lo domina directamente los monarcas. ¿Por qué? Usted puede argumentar, nos puede contar el por qué, porque eso es lo que le daría a usted el paso para su beca, para el ingreso a la universidad. Tiene que arriesgarse, a ver qué se va a arriesgar. Y vamos a dar tiempo, vamos a dar 30 segundos. No vamos a dar nada más, oiga, para que usted se arriesgue. Oiga, ¿le da pena? No se preocupe, tiene derecho a equivocarse, porque aquí se puede equivocar. En un año, en el examen de admisión, no se puede equivocar porque ahí sí pierde la beca. Listo, 30 segundos, entonces aquí vamos a revisar quién va a iniciar. Listo, aquí, ¿quién se va a arriesgar? Uy, bueno, hay dos postulantes para la beca, solamente hay una persona que va a ser admitida. Entonces, aquí arranca Maximiliano. Entonces, primer turno, Maximiliano. Segundo, José Martín Peña. Y tercero, Santiago Giraldo. Recuerde, para poder argumentar, revise los elementos que siempre le dieron. No se ponga a inventar de más, ¿no? Los elementos que le dieron. ¿Listo? Eso es lo que va a hacer que usted explique esta gráfica. Maximiliano, hombre, ¿cómo está? Muy buenos días, hombre. Buenos días, mister. ¿Me escucha bien? Perfecto, hermano. Lo escucho muy bien. Me encanta que esté muy bien, hombre. Bueno, vamos a iniciar. Usted me dirá. ¿Listo? Sí, sí, señor. Usted Bueno, me yo dirá opino cuándo que inicia. ¿A la una? ya, ¿A yo las opino, 0? ¿Listo? yo opino que las monarquías actúan frente al mercantilismo, perdón, porque, como se sabe, el monarca tiene poder absoluto sobre el Estado, así que puede salirle lo que sea del antojo para administrar su dinero, por así decirlo, de su Estado. 3 segundos. Ahí acaba. Sí, sí, señor. Listo, pero uy, Dios mío, excelente. Muy bien, vamos a revisar entonces por aquí. Siguiente turno, Maximiliano, hombre, muchas gracias. Listo, José Martín Peña. Hombre, ¿preparadísimo o no? ¿Listo? Creo que sí, mister. Listo, hombre. Entonces, a la una, a las 2 y a las 3 lo escuchamos. Pues, según yo, el monarca utiliza y manipula la economía a su antojo para beneficiarse a él mismo y solo a él. Y esto es, en teoría, lo que crea el mercantilismo. Y por eso es que lo maneja y lo utiliza, pero solamente para beneficiarse a él. Así que por eso es que la monarquía está sobre el mercantilismo, porque la monarquía influye directamente, pero es porque lo manipula. Tiempo. Y porque en teoría... Tiempo, hombre, vamos bien. Tiempo. De aquí, Giraldo, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Nos escucha? Sí, profe, perfecto. Listo, hombre, tiene Bueno, 30 segundos. A la una, a las 2 y a las 3. Iniciamos. bueno, las monarquías influyen sobre el mercantilismo debido a que el monarca decide a quién se le vende, qué es lo que se vende, no permite la importación y como consecuencia va a tener
bueno, además de que él tiene mercado local y emisión propia, que todas las ganancias vayan es a la monarquía, ¿sí? Y se queden allá por la importación, el mercado interno, como le dije antes, la regulación de las monedas y la acunación Tiempo. y sí. Uy, tiempo, excelente, y vamos bien, listo, preparados entonces en este espacio, vamos a revisar entonces, oiga, y le cuento que se animó la tercera, y Dios mío, esto está bueno, mis Dios mío, qué clases. Bueno, por aquí, María Claudia, ¿estás preparada, querida? ¿Nos escuchas? Ya voy, Rosalín, dame un segundito, ya te respondo. María Claudia, ¿nos escuchas? Sí, mister, ¿me escucha? Perfecto, te escuchamos fuerte y claro, querida. Tú me dirás a la 1, a las 2 y a las 3, te escuchamos, querida. Pues las monarquías influyen directamente en el mercantilismo, pues es la forma de gobernar la parte económica de, pues, digamos que del Estado, y esto es que es muy proteccionista acerca del Estado, lo que es la economía local. Te quedan 10 segundos. Última palabra. Y pues esto tampoco era bueno porque era el único beneficiario era el monarca, más no el pueblo. Y tiempo. Listo, perfecto. Aquí. Uy, excelente. Muy bien, muy bien. Excelente trabajo. Muchas gracias. Entonces, por aquí, Rosalín, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querida? Dice, Mister, ¿cuál es la función del mercantilismo? La función del mercantilismo es proteger la economía. O sea, elaborar un mercado local. Lo que pasa es que yo no se esté trabajando globalización y neoliberalismo y se confunden. Menos mal que ya va a llegar allá. Entonces, ¿qué va a suceder ahí, Rosalín? Lo que hace el monarca es que él establece un plan de gobierno para administrar desde el Estado la economía. Y de ahí nace el mercantilismo. Porque en el mercantilismo él protege su mercado local para que no vengan mercancías externas a tumbarle las internas. 1. 2. Permite que el monarca regule la economía a partir de la cantidad de dinero que va a elaborar y que va a cobrar a partir de los impuestos. Entonces es un proteccionismo extremo en mercantilismo, en donde el único beneficiado viene siendo el monarca. ¿Pero por qué sale beneficiado el monarca? Porque te voy a, ahora sí. María Clara, ¿vas a decir algo? ¿O tienes la manito? ¿Se te quedó levantada la mano? Ok. Entonces, el monarca lastimosamente lo que hace es que cuando cobra los impuestos, él está recogiendo la emisión y el gran ganador es él. Y su economía está restringida. Entonces, si él invade otro territorio, lo explota, pero no para transformar las materias primas y venderlas en otros lados, sino para que se queden ahí en el territorio, para que se compran y se venden ahí en su mismo territorio, para que no salga. Y eso va a llevar a que él supuestamente promueva la producción, pero que se va a agotar en un mercado local. ¿Fui claro de la función? Rosalín, cuéntamelo todo. Si tienes dudas, preguntas, inquietudes, quedo atento. Y, exacto, sí señor, tiene toda la razón, José Martín. Preguntas, inquietudes, Rosalín, cuéntamelo todo, porque ya viene un poco lo más difícil. ¿Listo? Preguntas, inquietudes hasta el momento, porque es que está la base. ¿Listo? Preguntas, Rosalín. Exacto. Rosalind dice, Mister, o sea, el mercantilismo consideraban que la prosperidad de una nación o estado depende del capital que pueda tener, pero del capital interno, siempre interno. Por eso la explotación de los territorios conquistando al otro. Por eso en historia eso se le llamó las colonizaciones, la colonización de los británicos a Norteamérica, Australia y al Hong Kong, que vamos a ver mucho más adelante. La colonización de los franceses al Canadá y luego a la Guyana francesa, la colonización de los españoles al Caribe, a Centroamérica y Suramérica, la colonización de los holandeses a las Antillas, la colonización de los británicos a el África. Y es que si lo que se hace es aumentar la cantidad de territorio, a mayor cantidad de territorio, mayor cantidad de recursos naturales a explotar y que aumenten la producción y el capital en un mercado local. ¿Soy claro, Rosalín? Cuéntemelo todo. Profe, pero entonces si la mercancía le pasa... Exacto, perfecto, muy bien, Eric. Eric dice acá, profe, entonces si la monarquía le pasa algo, ¿podría estancar la economía? Exacto, exacto. Excelente, porque ese fue el argumento del estancamiento español,
porque los españoles gastaban el dinero en lujos, mas no invertían en su propia economía. Y eso va a llevar nada más ni nada menos a una quiebra y a una crisis en el poder. Si hay una crisis en la monarquía, la crisis está en todo el mercado local. Ese es el problema. No como en estos tiempos de mercado libre, en donde si hay crisis en un lado, no tiene un impacto colateral en todos, solo en los más cercanos. Y exacto, como en Francia, perfecto. Aquí, María Clara, Mister, en estos tiempos, si no estaban de acuerdo con la monarquía, ¿qué hacían? Rebeliones. Y de ahí vamos a encontrar lo que, excelente, María Claudia, lo que vamos a encontrar entonces en nuestra siguiente diapositiva para responderle la pregunta a María Claudia. ¿Viste? Tengo una pregunta, ¿por qué aquí está privado? Si esto es para todos, sí. Bueno, entonces aquí llegamos a las fisiocracias. Y las fisiocracias van a traer a los fisiócratas. Y estas son las ideas que anteceden al liberalismo clásico. Entonces vemos, y ya creo que todos la tienen más que clara, y por eso va a pasar muy flash acá, es que aquí se está viendo que hay solamente un ganador y los demás se están perdiendo. Es así que vamos a encontrar lo que vimos la sesión pasada, y es que van a aparecer las fórmulas de la riqueza de Jean-Jacques Turgot, de 1742 a 1783. Y ojo, querida María Claudia, porque estas ideas, más el rencor que trae la historia del mercantilismo, van a darle la aparición al liberalismo clásico y a que se tumben las monarquías para que se coloquen reglas de juego en pro del liberalismo. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Exacto, la Revolución Francesa. Aquí vamos a encontrar nada más ni nada menos a Jean-Jacques Turgot, que nos dice, oiga, es que nosotros podemos crear riqueza diferente a la que tiene el monarca. Y es que nosotros los comerciantes podemos tener una estrategia para acumular riqueza. Y él dice que se le paga por 8 horas de trabajo 5 pesos. En esas 8 horas de trabajo produce una producción que vale 15 pesos, que yo la vendo en el tiempo que yo quiera. Cuando yo venda esa mercancía, voy a ganar 10 pesos y a eso se le va a llamar plusvalía. Entonces, ojo, porque a los comerciantes, a los fabricantes, a la burguesía, le conviene que le bajen a los impuestos para que sus ganancias sigan andando, para que ellos puedan invertir en diferentes negocios y así aumentar sus ganancias. Y este es el primer principio de la fisiocracia que luego va a impulsar el liberalismo clásico para que tumben las monarquías. Porque las monarquías, ¿cuál es el secreto de su riqueza? Conquistar y cobrar impuestos para tener dinero siempre circulando. Pero para la burguesía, aquí Jacques Turgot le dice, espérese, si este es el secreto de la riqueza, tenemos que pelear para la disminución de los impuestos, porque este secreto que nos aumenta las ganancias lo estamos perdiendo, porque lo estamos entregando en impuestos al monarca. Ahí es en donde arranca nada más y nada menos que la plusvalía. Entonces, en este espacio, preguntas, Mister, ¿para los fisiócratas la propiedad privada era un derecho fundamental? Todavía no. El derecho fundamental, usted lo va a ver es con, ya estoy a 2 diapositivas, usted lo va a ver es con el liberalismo, porque el primero que va a decir, le va a decir algo que es horrible, perdóname si la frustro, pero cuando usted vaya a ver la idea de los derechos, no nacen pensando en el ser humano. La idea de los derechos nacen para proteger la propiedad privada. Entonces, de aquí nace el liberalismo de John Locke, porque él establece, listo, lo felicito, señor monarca inglés, que usted está llevándose los impuestos, que usted es el que manda acá, pero el hecho que este sea su terreno no significa que las ganancias que yo tenga, las casas que yo compre, sean suyas, porque es fruto de mi trabajo. Por eso debe existir el derecho a la propiedad privada y ahí arranca el liberalismo. Y el derecho a la propiedad privada es fundamental para garantizar el surgimiento de la burguesía. Y es ahí en donde el Estado empieza a transformarse, porque ya no le pueden decir a usted, Rosalín, que la casita que usted tiene le pertenece al Estado. Qué pena, esa casa es suya. El subsuelo sí es del Estado, pero esa casa es suya. Entonces, ojo, porque aquí ya estamos mezclando 2 perspectivas, la del burgués y la del liberalismo, que las 2 se van a unir para transformar el Estado.
que como vamos a ver aquí ya en un par de minutos, se convierte incluso en ideologías. Listo, preguntas por aquí. Entonces, María Claudia, te escuchamos, querida. Pero una pregunta, o sea que el liberalismo clásico surgió a petición del derecho de la propiedad privada. Sí, sí, señora. Y el padre del liberalismo clásico es John Locke. Ese es el sentido, porque imagínate tú trabajar, construir lo tuyo y que venga un monarca y te cobre los impuestos que quiera y tras del hecho te diga a ti, no, qué pena con usted, pero ahora esa casa es mía. Grave. Por eso es que ahí se empiezan las primeras luchas por el respeto a la propiedad privada. Claro que hoy en día tenemos un problema que se llama el impuesto predial, que viene siendo una consecuencia de este espacio. El subsuelo es del Estado, que es administrado por un gobernante que él puede cobrar impuestos, pero lo que se construya arriba de él pertenece a la propiedad privada. Atentamente, John Locke. Listo. Eric, precisamente a eso hacía referencia. Eric dice acá en este espacio, pero si uno compra el terreno sigue siendo del Estado, el subsuelo. El subsuelo es del Estado, pero lo que usted construya sobre ese territorio, el que delimite, eso es suyo. Entonces, por eso le cobran a usted el impuesto predial, porque le cobran a usted es por el metro, por el metraje que tenga su territorio, más allá de lo que construya. Que eso es algo que vamos a replantear mucho más adelante. Santiago, hombre, lo escuchamos, su pregunta. Mister, sí quería preguntarle hacia qué sectores, o más bien si lo que sí se hizo fue aumentar la exportación para diversificar el mercado para la acumulación de riqueza y el lucro en el liberalismo. Ajá, exacto. Precisamente, ¿por qué? Porque le exigen al monarca que los deje progresar, que los deje generar empleo, porque el único beneficiado es él. Y es así en donde ya vamos a ver en la siguiente diapositiva, donde van a ver otras ideas del liberalismo que terminan convenciendo a algunos monarcas a abrir su economía, a dejar ese proteccionismo, como lo hace Inglaterra con una monarquía parlamentaria, y otros que fueron tercos y fueron llevados a la guillotina, como el caso francés, como el caso alemán, el caso italiano. Listo, mister, pero los fisiócratas consideraban que el comercio exterior era como un trueque, el cual era una fuente de riqueza. Espere, estéril, o estoy perdida. Tiene razón, pero quiero ser claro en algo. Por eso parto de la fisiocracia, mostrando que para ellos la riqueza está en la mano de obra, que los dejen trabajar. Ojo, Rosalín, lo que pasa es que nos hemos adelantado mucho, pero para los fisiócratas lo importante es que le bajen a los impuestos. Si le bajan a los impuestos, los comerciantes, los fabricantes pueden producir dos cosas. La primera, generar empleo pagando salarios bajos, que a la hora de vender la mercancía van a obtener más ganancia. Pero para que esa ganancia ellos la puedan acumular, porque acuérdense que cuando uno se gana plata, uno no la gasta de una al lujo, sino que uno la acumula. Hay un riesgo. Si el monarca sigue cobrando impuestos, ¿qué va a pasar con esas ganancias? Se van a bajar. Y como se bajan, la burguesía no va a crecer. Y ellos lo que amenazan es que el empleo se va a disminuir. Y aquí va a aparecer un señor que se llama Malthus, que dice que a mayor cantidad de tiempo, mayor cantidad de personas en el mundo. Significa que el monarca no puede controlarlo todo. El monarca necesita permitir que los comerciantes trabajen. Y para eso tiene que bajarle a los impuestos. Significa, disminuya su riqueza, señor monarca, para permitir que los comerciantes la tengan, para que movilice la economía. ¿Fue un poco más claro, Rosalín? Cuéntemelo todo. Y voy a revisar aquí este espacio. Listo. José Martín dice, pero si una empresa compra un terreno y va a construir una edificación y resulta que cuando excava para poner los cimientos se encuentra fósiles, se encuentra petróleo, ¿a eso a quién le pertenece? Si el terreno está certificado por la empresa, es de la empresa. Pero si el terreno es una construcción ilegal, es del Estado. Déjeme aclararle eso, José Martín. ¿Listo? Listo. Ahora sí vamos aquí. Listo. Mariana Franco dice, si lo del impuesto predial puede quitarnos nuestro terreno cuando quieran o tienen que hacer un acuerdo para que nos lo quiten. No, se llega a un acuerdo. Lo que pasa es que eso se llama derecho privado, para ser honesto. Así se llama, derecho privado. Y en derecho privado, creo que yo no me muevo muy bien en derecho privado, más sensible el penal. Pero en derecho privado, si no estoy mal, se llega a un acuerdo. Siempre se llega a un acuerdo, porque es que al Estado
no le conviene acumular tantos bienes en el siglo XXI. Lo que le conviene es llegar a un acuerdo de pago, a no ser que aparezcan los bancos que realicen la compra de cartera de la deuda del predial, aunque eso es muy raro, y se lleve esa casa a algo que se llama subasta pública. Pero si les soy honesto, los casos que pasan por incumplimiento del impuesto predial son muy pocos. Se llegan más a acuerdos, a refinanciación, porque es que al Estado no le conviene, o sea, el Estado vende la casa y recibe 60, 70, 80 millones de pesos, pero de ahí no es tan lucrativo. En cambio, si hay una familia que le paga y año tras año, pues ya no van a ser 70 millones, sino que van a ser muchos más. O sea, es recibir la olla entera o recibir las goticas, que va a ser más continuo. Entonces, al Estado le conviene más gente que se endeude y que le pague, que realmente rematar esos bienes, y más en un sistema judicial como el nuestro. Listo, cierro, oiga, cierro. O sea que los fisiócratas consideraban que toda la actividad económica era relevante. Sí, pero más que todo es en la tierra. Recuerde que aquí todavía no estamos viendo revoluciones. Aquí estamos observando es la tierra. Entonces, si usted a mí me deja trabajar la tierra y me deja conservar mis ganancias y no me cobra tanto impuesto, pues eso va a permitir que la riqueza se dé. Y aquí van a aparecer las ideas de Adam Smith, que es la mano invisible, la oferta y la demanda, que en realidad es bastante cuestionable su regulación. Pero entonces, recuerde, aquí estamos hablando de tierra, explotación de tierra, y los fisiócratas creen que la tierra es la fuente de la riqueza, y ese es un gran problema en este espacio. Santiago, hombre, tiene la mano levantada. ¿Preguntas, inquietudes? ¿Ninguna? Listo, ok, entonces vamos a No, continuar. disculpe, profe, se había quedado levantado. No, tranquilo. Ahora sí vamos a entrar a este espacio, Rosalín, que es en donde ya vamos a revisar que no todo es en la tierra, que la única ganancia no es solamente en la tierra, sino que es gracias al comercio. Y ahí es en donde vamos a encontrar ya una postura económica de Adam Smith. Y Adam Smith en 1774, él va a establecer que el mercado se regula por sí solo. Ya, dame un segundo, Camila. Acabo de explicar y ya te respondo. Entonces, mire este espacio. Adam Smith formula que existe una regulación propia del mercado, monarca y propietarios de la tierra. Por favor, sigan produciendo para que aumente el progreso. Y es que, oiga, pero si nosotros producimos y lastimosamente eso no se vende, ¿qué pasa? Y Adam Smith les dice, no, revise, hay 3 tomos del libro que se llama La riqueza de las naciones. Y él establece que existe una mano invisible en el mercado. Y esa mano invisible consiste en lo siguiente. Consiste en que si usted fabrica pan, tarde o temprano se va a vender el pan. Significa que la oferta y la demanda se van a regular. Y esto es un poco falso, porque lo vamos a ver más adelante, que en la crisis de 1929 ganó la sobreproducción frente a lo que realmente la gente necesitaba. ¿Listo? Incluso, ese es uno de los efectos que ahorita estamos viendo. Mucha sobreproducción de tapabocas, pero la gente prefiere lavar el tapabocas que cambiárselo todos los días. Entonces, que hagan en cuenta que estamos teniendo ya una crisis en el sector de los tapabocas. Entonces, ojo, porque según Adam Smith, todo lo que yo produzca, todo eso, toda esa oferta va a tener siempre una demanda. Significa que eso va a regular la economía. Y a la hora de regular la economía, eso va a permitir el progreso de las naciones. Entonces, no se preocupe, cultive lo que usted desee, pague los salarios que usted considere al precio que quiera, y lo importante es que usted pueda buscar otros mercados para vender su mercancía. Si usted busca otros mercados, su oferta va a llegar a otros espacios y la demanda por lo exótico lo van a comprar. Lastimosamente, yo quiero ser honesto, la mano invisible es muy cuestionada. Hay economistas que en el siglo XXI lo defienden. Yo soy más amigo de Salvador Kalmanovich, que es un economista colombiano que establece que esto es una farsa, porque realmente producir panes, tengo que saber la cantidad para poder obtener una ganancia. No puedo producir 100 panes y colocar panadería y esperar a que la gente llegue. No, tengo que saberme ubicar, tengo que hacer una lectura de la demanda. Pero entonces, para los fisiócratas, les parece que esta idea de Adam Smith les va a generar mayor rentabilidad. ¿Por qué?
Porque con esta idea de la regulación de la mano invisible, los monarcas empiezan a sufrir revoluciones. Entonces, vamos a encontrar en Inglaterra que los parlamentarios empiezan a bajarle a los impuestos y estimular el comercio. Y ahí es en donde los fisiócratas, los dueños de territorio, empiezan a pagar nada más ni nada menos, menor valor a la mano de obra para obtener más ganancias, y esas ganancias permiten que ellos diversifiquen su producción, y al diversificar su producción, que saquen todo tipo de producto al mercado porque saben que se va a vender. Entonces, en un momento funciona, pero ojo porque se puede caer en la sobreproducción, y ese es un grave error. Y la otra idea que sostiene Adam Smith es que debe existir una división del trabajo, una división de los territorios. Unos territorios netamente destinados a la explotación de materias primas y otros que los transformen, para así generar un mercado mucho más amplio, más allá del local. Y por ende, aquí viene la mayor idea que va a establecer Adam Smith, es un libre mercado sin regulación. Entonces, señor monarca, no intervenga, permita la importación y la exportación, y estas ideas son las que van a generar condiciones para garantizar la aparición, nada más ni nada menos, que el liberalismo. Preguntas, inquietudes hasta el momento sobre Adam Smith, porque tengo que revisar entonces ahora David Ricardo, y con eso estaríamos ya cerrando. El tiempo no da. Preguntas, inquietudes hasta el momento. ¿Dudas? ¿Inquietudes? Entonces, revisemos. Para el mercantilismo, lo más importante era la tierra, que ellos la protegieran, que ellos la explotaran. Para los fisiócratas, exigen que su riqueza como comerciantes, como dueños de tierra, sea válida, así que les bajen impuestos. Y con Adam Smith les dice que la riqueza no solamente está, la riqueza de las naciones no solamente está en la tierra, sino en la manera como se produce. Por eso divida los territorios y los usos que le van a dar, genere una apertura para que aparezca la mano invisible, para que lo que usted produzca se pueda vender en diferentes escenarios. Y aquí no hay preguntas, perfecto, listo. Y de aquí vamos a encontrar lo que les estaba presentando, la división de las naciones según Adam Smith, entre unas naciones extractoras que van a ser las encargadas de abrir sus territorios, de entregar sus recursos naturales, y aquí es en donde viene la idea de las colonias. Entonces, si yo soy inglés y tengo una colonia en Australia, los recursos naturales de Australia los voy a traer. Entonces, Australia viene siendo una nación de la cual vamos a extraer materias primas, recursos naturales. Y en Inglaterra, cuando lleguen esos recursos naturales, los vamos a transformar. ¿Listo? Entonces, se divide directamente las naciones de acuerdo a funciones en la economía. Y eso va a permitir que se dediquen a una sola actividad económica que les permita generar un mayor progreso. Pero es falso, porque si en Australia solamente se dedican a extraer carbón para transformarlo en Inglaterra, pues el que va a obtener mayores ganancias va a ser los ingleses por ser quien transforma el carbón, mientras que los otros van a recibir un valor más bajo por las materias primas. Entonces, el problema de Adam Smith está también ahí. El dividir el territorio es lo que vemos hoy en Colombia. Es entender que explotamos nosotros aluminio, que lo enviamos a Alemania, nos pagan a nosotros un monto por aluminio, a mayor cantidad de aluminio, menor cantidad de precio. Y ellos fabrican automóviles y esos automóviles tienen mayor valor. Entonces, aquí vamos a tener una contradicción, y es que, sí, muy bien, Colombia está dedicada a la extracción de materias primas, es un país tercermundista, y el primer mundo es Alemania, en donde vamos a encontrar que por dedicarse a un renglón de la economía, como el sector primario, y al sector industrial, en este caso de Alemania, las ganancias van a ser totalmente diferentes. Entonces, ese es un problema que va a tener Adam Smith, pero pues claro, si usted es un monarca que tiene colonias, pues a usted le va a sonar abrir sus fronteras, generar una apertura económica. Sin embargo, esto no se hizo tan decentemente. Y por último, para cerrar este espacio, vamos a encontrar a David Ricardo, y con esto ya cerramos con los últimos ejemplos y participación de ustedes. Y es que David Ricardo va a contar que las mercancías no solamente se venden por su función, sino que a las mercancías hay que colocarles un fetiche. ¿Qué es eso de un fetiche, mister? Hay que imponerle una etiqueta, un valor, una cualidad humana, para que no se vendan las mercancías solamente por su función. Entonces, de ahí es en donde vamos a encontrar
que tomarte un Nescafé en la mañana te va a hacer feliz, porque el Nescafé te permite que sonrías todas las mañanas. Esto es un café. Fin. Ese es el problema que tenía la economía aquí, de los fisiócratas que ya entran en el liberalismo. Empiezan a producir cosas, pero a la hora de venderlas, ¿qué hacemos para que la oferta y la demanda se muevan? Hay que colocarle cosas, cualidades humanas a las mercancías. Entonces, wow, café artesanal, hecho con manos campesinas para hacerte feliz. Entonces, caiga en cuenta que se crea una personalidad a la mercancía para hacerla más visible, para que se acerque a la demanda y así se pueda vender. Entonces, ¿qué potencia directamente a la oferta frente a la demanda? El fetiche que le vamos a colocar, esa personalidad que le vamos a crear a las mercancías. Y así es en donde vamos a encontrar que el Estado se ve en la obligación de transformarse, porque el Estado ya está viendo que la economía dejó de ser un círculo pequeño y se convirtió en un círculo tan grande que ya impone sus reglas frente al Estado. ¿Preguntas, inquietudes hasta el momento? ¿Queda claro, no queda claro? Ya con eso cerramos entonces este espacio. Un ejemplo. ¿Cuál cree entonces que sería la solución para que Colombia potencie su propia materia prima ya transformada? Yo veo dos soluciones. La primera es la investigación, porque necesitamos aumentar investigación, aumentar los niveles de educación, para así realizar transformaciones a nuestras materias primas, pensando en el sector de la tecnología. Eso es lo que necesita Colombia para dejar ese renglón que lastimosamente Adam Smith nos colocó hace muchos siglos. Y es un país que sirve para extraer. Hacia allá deberíamos ir, Santiago. Hacia allá. Potenciar nuestra materia prima es utilizar la investigación para elaborar un renglón industrial que forje la tecnología. ¿Preguntas, inquietudes hasta el momento? Porque ya aquí estamos viendo una unión de ingredientes que van a ser los que van a potencializar el liberalismo. Y el liberalismo toma tanta fuerza que ya deja de ser ese mercantilismo pequeño que se convierte en algo tan grande y al Estado le toca modificarse. Ahora aquí cambia la influencia. La economía influencia la ciencia política. Ok, les agradezco a todos por su tiempo. Oiga, la pasé rico. Qué chévere estar con ustedes. Nos estamos hablando entonces en la próxima semana. Cuídense mucho y prepárense, porque ya viene nada más ni nada menos. Ya viene nada más ni nada menos que desde Paraguay en 15 días. Hombre, Santiago le responde así: uy, mister, pero eso puede ser un arma de doble filo porque eso termina agotando los recursos a un paso acelerado, ¿no cree? Listo. Quiero ser claro de algo. En estos momentos, la ciencia está pensando que la producción no se debe dar desde la extracción de recursos naturales, sino de la transformación de los botaderos, de los vertederos de basura. Entonces, las minas de oro ya no van a estar en las selvas o en los bosques, sino en los residuos que ha generado el ser humano. Hacia allá se está proyectando la investigación y quiero ser claro en eso. ¿Listo? Entonces, si creamos tecnología, ya no debe ser solamente desde nuestros recursos naturales, explotándolos, sino debe hacerse desde los vertederos, los residuos que están en los vertederos de basura. Por eso insisto que la investigación es la única que puede transformar esos residuos en unos elementos que van a darle la base a la producción a la tecnología. Les agradezco por su tiempo. Oiga, Miss, muchas gracias. Un abrazo. Cuídense mucho. Que les vaya muy bien. Cuídense mucho. Que les vaya súper. No, mister, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Dios los bendiga. Cuídense muchísimo.